Pero dijiste que mi papá estaba en Estados Unidos, susurró Miguel con la confusión pintada en su rostro infantil. Esperanza bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos, mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. Lo sé, mi niño, y lo siento mucho por haberte mentido, respondió con la voz quebrada. La verdad es que te encontré cuando eras solo un bebé. Te crié, te cuidé. Y te amé como si fueras mío, pero siempre supe que algún día tendría que devolverte a tu verdadera familia. Miguel miró a Javier, luego volvió a mirar a Esperanza, con los ojos muy abiertos, tratando de entender con su cabecita de 5 años. Entonces, ¿tú no eres mi abuelita?, preguntó en un hilo de voz. Pero tú dijiste que mi papá estaba en Estados Unidos, dijo Miguel, con la voz temblorosa y los ojos llenos de confusión. Esperanza respiró hondo, pero no logró contener el llanto. Las lágrimas corrían sin freno por su rostro mientras hablaba con ternura. Lo sé, mi niño, y lo siento tanto por haberte mentido, respondió. Con la voz quebrada, la verdad es que te encontré cuando apenas eras un bebé. Te cuidé, te abracé, te amé como si hubieras nacido de mí. Pero siempre supe que algún día tendría que devolverte a tu verdadera familia. Miguel giró la cabeza, mirando primero a Javier y luego de nuevo a Esperanza, como si buscara una respuesta que su pequeño corazón pudiera entender. Entonces, ¿tú no eres mi abuelita?, susurró, con los ojos empañados y la voz apenas audible. Esperanza sintió como su corazón se hacía trizas. Cada palabra que decía le dolía como una herida abierta. Soy la persona que te ha cuidado y amado cada día, Miguel. Eso no cambiará nunca, susurró, con la voz cargada de ternura y tristeza. Javier dio un paso al frente, luchando por mantener la compostura. Su voz fue suave, casi un suspiro. Miguel, he pasado cada día de los últimos 5 años buscándote. Creí que te había perdido para siempre, pero jamás perdí la esperanza de encontrarte. El niño lo miró con desconfianza, su pequeña mano apretando con fuerza los dedos de Esperanza, como si buscara anclarse a lo único que conocía. No te conozco, murmuró finalmente. Sin apartar la vista de él, Javier asintió con una sonrisa triste y los ojos húmedos. Lo sé, dijo con calma, pero me encantaría tener la oportunidad de que me conozcas. Que me dieras la oportunidad de conocerte. Que podamos conocernos, terminó Javier con la voz temblorosa, cargada de anhelo. En ese preciso instante, la puerta de la suite se abrió de golpe. Ricardo Montalvo irrumpió en la habitación, seguido de 2 hombres imponentes que lo escoltaban como sombras. Se detuvo en seco al contemplar la escena. Sus ojos recorrieron rápidamente el rostro de Miguel. Luego se clavaron en el medallón que Javier sostenía entre las manos. ¿Qué está pasando aquí, Javier?, preguntó con frialdad, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Javier levantó la vista, con los ojos brillantes por la emoción. Es él, Ricardo, dijo con fuerza contenida. Es Miguel. Mi hijo está vivo. Ricardo palideció al instante, como si el alma se le escapara del cuerpo. Durante un momento, todo su mundo tambaleó. Ese niño representaba la grieta final en el plan que tanto esfuerzo le había costado. Durante años, todo lo que había construido se desmoronaba frente a sus ojos. Eso es imposible, balbuceó Ricardo, con el rostro lívido. Los secuestradores dijeron que el niño había muerto. Javier entrecerró los ojos, captando de inmediato algo inquietante en las palabras de su hermano. ¿Cómo sabes lo que dijeron los secuestradores, Ricardo?, preguntó con cautela. La policía nunca logró identificarlos, y mucho menos hablar con ellos. El silencio que siguió fue denso, casi irrespirable. Ricardo no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron inquietos hacia los 2 hombres que lo escoltaban, como si respondieran a una señal invisible. Ambos deslizaron lentamente las manos hacia el interior de sus chaquetas. Esperanza, instintivamente, sintió que algo andaba mal. Su cuerpo se tensó y, sin pensarlo, colocó a Miguel detrás de ella. Como una madre osa protegiendo a su cría, Esperanza trajo a Miguel hacia su pecho con un gesto instintivo, protector. Creo que deberíamos irnos, murmuró mientras se ponía de pie, la voz apenas audible pero firme. No irán a ninguna parte, ordenó Ricardo con voz helada. Esto es un asunto familiar. Javier dio un paso al frente, colocándose entre Ricardo y Esperanza como un escudo humano. ¿Qué está pasando, Ricardo?,
Preguntó con el ceño fruncido. ¿Qué sabes sobre la desaparición de mi hijo que no me has contado? Ricardo lo miró con frialdad. Sus ojos, antes tensos, se endurecieron como piedra. Siempre fuiste tan ingenuo, Javier respetó, tan obsesionado con tu perfecta familia, que nunca te diste cuenta de lo que ocurría justo frente a tus narices. ¿De qué estás hablando?, exigió Javier, con el corazón acelerado. Por supuesto, de la empresa, de nuestro legado, escupió Ricardo con amargura. Siempre fue Javier esto, Javier aquello. Y luego, cuando nació el niño, entendí que jamás tendría una oportunidad, que siempre sería el segundón, el hermano menor que hace el trabajo sucio mientras tú te llevas la gloria. Y el niño, ese niño iba a heredar todo. Javier dio un paso atrás, como si cada palabra lo golpeara en el pecho. Tú organizaste el secuestro, susurró, horrorizado. Intentaste matar a mi hijo. Ricardo esbozó una sonrisa vacía, sin rastro de remordimiento. No era personal, hermano, solo negocios, y entonces, con un leve movimiento de la mano, hizo una señal a los hombres que lo acompañaban. Ambos se tensaron, llevando las manos con mayor firmeza al interior de sus chaquetas. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La puerta volvió a abrirse bruscamente y una docena de oficiales armados irrumpieron en la suite. Al frente de ellos venía Martín Salgado, jefe de seguridad de Montalvo Enterprises, con el rostro serio y la mirada fija. Lamento la tardanza, señor Montalvo, dijo dirigiéndose a Javier. Pero necesitábamos asegurarnos de tener todas las pruebas. Luego se volvió lentamente hacia Ricardo, su voz firme como una sentencia. Ricardo Montalvo, queda usted detenido por conspiración para cometer secuestro, intento de homicidio y fraude corporativo. Los policías actuaron de inmediato. En silencio profesional, esposaron a Ricardo y a sus dos cómplices, desarmándolos sin resistencia. Javier, todavía conmocionado, se giró hacia Esperanza y Miguel. Ambos permanecían paralizados, como si sus cuerpos aún no hubieran procesado lo que acababan de presenciar. Se acercó despacio, con cuidado, y se arrodilló frente a ellos. Todo está bien ahora, murmuró, con los ojos fijos en su hijo. Ya estás a salvo, Miguel, están a salvo ahora, les aseguró Javier con voz serena, aunque aún le temblaban las manos, y les prometo que, de alguna manera, vamos a resolver esto juntos. Esperanza sintió lentamente, sin soltar a Miguel, manteniéndolo aún resguardado entre sus brazos como si temiera que el peligro pudiera regresar en cualquier momento. El niño, en silencio, observaba a todos con los ojos muy abiertos. La confusión danzaba en su mirada, pero una y otra vez sus pupilas volvían a posarse en Javier como si buscara una respuesta invisible, una verdad que su pequeño corazón pudiera comprender. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó finalmente, con una vocecita tan baja que apenas se oyó entre el murmullo del caos que aún llenaba la habitación. Javier se arrodilló frente a él, con los ojos empañados por las lágrimas. Le tomó las manos con ternura, como si fueran frágiles cristales. Sí, Miguel dijo con emoción contenida, soy tu papá, y he esperado 5 años. Volver a abrazarte, completó Javier con la voz quebrada por la emoción. Miguel lo miró fijamente por un instante. Luego volvió la vista hacia Esperanza, buscando en sus ojos una señal, una certeza. Ella, con el alma hecha pedazos, pero consciente de lo que debía ser, asintió despacio, con una mezcla de amor y resignación. Entonces, el niño dio un tímido paso hacia Javier desde abrió los brazos, conteniendo el aliento como si su corazón dependiera de ese gesto. Hubo un breve instante de duda, y luego, Miguel se dejó abrazar. Javier lo estrechó con ternura infinita, cerrando los ojos mientras sus lágrimas caían silenciosas. En medio de aquella habitación de hotel en Puebla, dos vidas que nunca debieron separarse comenzaban, al fin, a reencontrarse. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, verdades largamente ocultas salieron a la luz, heridas viejas se abrieron, pero también comenzaron a sanar. Ajustes, decisiones, momentos difíciles y sobre todo la esperanza de construir algo nuevo a partir de lo perdido. Claro, aquí tienes la escena reescrita con delicadeza, emotividad y un lenguaje más fluido y natural. Miguel se iba adaptando poco a poco,
con esa asombrosa resiliencia que solo los niños poseen. Una tarde, mientras compartía uno de sus primeros momentos a solas con Javier, levantó la mirada con curiosidad genuina y preguntó: ¿Tengo que llamarte papá ahora, Javier? Quien durante años había soñado con ese instante. Se quedó momentáneamente sin palabras. Había ensayado cientos de respuestas, pero ninguna le pareció suficiente frente a esa pequeña voz tan honesta. «Puedes llamarme como tú te sientas cómodo», respondió al fin. Con una sonrisa suave, lo importante es que estamos juntos otra vez. Miguel asintió lentamente, procesando cada palabra. La abuelita: bueno, Esperanza, dice que tú no sabías dónde estaba yo. Así es, confirmó Javier, con los ojos húmedos, te busqué por todas partes. Nunca dejé de buscarte, repitió Javier con suavidad, acariciando el cabello de Miguel. El niño guardó silencio por un momento, luego preguntó con cautela, tocando un tema delicado que flotaba en el aire desde hacía tiempo: ¿y mi mamá? Javier tragó saliva, a pesar de haber ensayado esa conversación muchas veces en su mente. Decirlo en voz alta seguía doliendo. Tu mamá, comenzó, con la voz apenas firme, ella murió. Había sido solo la punta del iceberg. Martín Salgado, jefe de seguridad de Montalvo Enterprises, explicaba los detalles a Javier a través de una videollamada. Su rostro aparecía serio en la pantalla. Con documentos abiertos detrás de él, hemos encontrado pruebas contundentes en la computadora personal de Ricardo, le informó Martín con tono grave: transferencias bancarias a la niñera, mensajes encriptados con los secuestradores, incluso un documento detallando un plan para eliminar al niño si alguna vez reaparecía. Javier lo escuchaba en silencio, con la mirada fija, el rostro pálido. Cada palabra era una puñalada más profunda. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pudo hacerlo mi propio hermano? La traición le ardía como veneno en el pecho. Lo había tenido siempre cerca, en la mesa, en la empresa, en la familia. Y todo ese tiempo, Ricardo había tramado destruir lo que más amaba. ¿Y la niñera?, preguntó Javier finalmente, con un hilo de voz. Sofía Vega, dijo Martín Salgado con seriedad, según lo que hemos podido reconstruir. Al principio aceptó entregar al niño a cambio de dinero, pero en el último momento se arrepintió. ¿Intentó huir con Miguel? ¿Huir?, preguntó Javier, con el ceño fruncido. Sí. Los secuestradores la persiguieron. La atacaron brutalmente y la dieron por muerta. Pero antes de perder el conocimiento, logró esconder al bebé en la parte trasera de un camión de carga. Javier guardó silencio, asimilando cada palabra con creciente asombro. ¿Y ese camión? La llevó hasta Santa Rosa, exactamente, asintió Martín. Una coincidencia, o quizás algo más, pero gracias a eso su hijo sobrevivió. Señor, esa decisión le salvó la vida. Javier se pasó una mano por el rostro, abatido por el peso de las revelaciones. La historia de su hijo estaba marcada por la traición, el dolor y, sin embargo, también por actos inesperados de humanidad. ¿Y si Sofía no hubiera tenido ese arranque de conciencia?, murmuró Javier, más para sí que para Martín. ¿Y si el camión hubiera tomado otra ruta? ¿Y si Esperanza no lo hubiera encontrado? Las preguntas se amontonaban en su mente como una tormenta imposible de detener. Cada «y si» abría la puerta a un destino distinto, a una tragedia que, por un milagro, no se concretó. ¿Cuándo podré regresar a Ciudad de México con mi hijo?, preguntó finalmente, con la voz más firme. Los médicos recomiendan esperar unos días más. Señor, respondió Martín con calma, quieren asegurarse de que el niño está procesando bien todos estos cambios antes de exponerlo a más transiciones. Javier asintió en silencio. La paciencia nunca había sido su virtud, pero por Miguel, por su hijo, estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Esa noche, mientras Miguel dormía profundamente en la cama del hotel, enredado en las sábanas con la respiración tranquila de los niños que por fin se sienten seguros, Javier lo observó desde el sillón, en la habitación de Esperanza, unas horas después de que Miguel se durmiera. Javier la invitó a cenar en la terraza privada de su suite. Era la primera vez que compartían un momento verdaderamente a solas desde aquel reencuentro que había cambiado la vida de ambos. La brisa nocturna acariciaba las cortinas mientras la ciudad brillaba. Lo lejos, Javier sirvió vino en las copas, su gesto medido pero sincero. Quiero darte las gracias, dijo al fin, rompiendo el silencio mientras le ofrecía la copa, por cuidar de mi hijo todos estos años, por darle un hogar, por amarlo. Esperanza miró el vino como si dudara si tocarlo. Era un lujo que jamás se había permitido. Luego levantó la vista, con la serenidad de quien sabe que ha hecho lo correcto. No tiene nada que agradecerme, señor Montalvo. Miguel ha sido mi vida estos 5 años. Llámame Javier, por favor, corrigió él con una sonrisa suave, casi tímida. Un silencio se instaló entre ambos. Denso pero no hostil.
Había demasiadas emociones flotando entre ellos: gratitud, culpa, respeto, heridas aún frescas y una historia que los unía más allá de cualquier formalidad. Eran dos extraños y al mismo tiempo dos personas conectadas para siempre por un niño dormido al otro lado de la pared. Con gusto. Aquí tienes la escena reescrita con dos personas de mundos completamente distintos sentadas frente a frente, unidas por un solo hilo inquebrantable, el amor por un mismo niño. Javier rompió el silencio con voz serena, pero firme. Tengo una propuesta para ti. Esperanza lo miró con curiosidad y cautela. Quiero que vengas con nosotros a Ciudad de México. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Miguel te necesita, explicó Javier con suavidad. El cambio ya será suficientemente duro para él como para sumarle la pérdida de la única madre que ha conocido. No quiero que pase por eso. Esperanza bajó la mirada, removida por sus palabras. Pero, ¿qué haría yo allá? No pertenezco a ese mundo. Señor Javier, llámame Javier, repitió él con una sonrisa tranquila, y no necesitas pertenecer a ningún mundo. Solo te pido que sigas siendo tú. Podrías vivir con nosotros en la casa. Tendrías tu propio espacio, privacidad, independencia, pero también estarías ahí para ayudarme a criar a Miguel, acompañarlo, acompañarnos. El viento nocturno acarició los rostros de ambos, y por un momento el abismo entre sus vidas pareció un poco menos profundo. Por supuesto, aquí tienes la escena, Eren, por supuesto. También recibirías un salario generoso, añadió Javier con sinceridad. Esperanza dejó la copa con cuidado sobre la mesa. La propuesta era mucho más de lo que había imaginado. Demasiado, quizás. Y, sin embargo, algo en su interior se resistía. ¿Quiere que sea la niñera de Miguel? Preguntó con tono contenido, sin rastro de amargura, pero sí de una duda legítima que la atravesaba. Javier frunció el ceño, consciente de su error, y sacudió la cabeza con firmeza. No, no una niñera, dijo, mirándola a los ojos. Más bien una figura maternal. Alguien que ya lo ama, alguien a quien él ya ama. Alguien que puede ayudarlo a adaptarse, a no sentirse tan solo en esta nueva vida. Esperanza bajó la vista, sus dedos entrelazados sobre el regazo. Sabía que si se quedaba en Puebla, lo más probable era que solo pudiera ver a Miguel de vez en cuando, visitas breves, formales, supervisadas. El niño crecería lejos de ella, en una ciudad extraña, con nuevas rutinas y rostros desconocidos. Aceptarlo significaba renunciar a todo lo que conocía. Pero negarse, tal vez esas visitas se irían espaciando con el tiempo hasta convertirse en meras formalidades. Una idea que dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Necesito pensarlo, dijo finalmente Esperanza, con voz serena pero firme. Por supuesto, respondió Javier, asintiendo con respeto. Tómate el tiempo que necesites. Una nueva pausa se instaló entre ellos, esta vez menos tensa, más cómoda, como si algo en el aire se hubiera suavizado. Entonces Javier, con la mirada aún fija en su copa, habló de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondió Esperanza, sin dudar. ¿Por qué decidiste buscarnos ahora? Dijo él, con un matiz de curiosidad genuina. Después de 5 años, podrías haberte quedado con Miguel como tu nieto. Nadie te habría cuestionado. Esperanza desvió la mirada hacia el horizonte, donde las luces de Puebla titilaban como un manto de luciérnagas bajo el cielo estrellado. Tardó unos segundos en responder, como si las palabras necesitaran salir desde lo más hondo. Porque cada noche, durante 5 años, me iba a dormir preguntándome si había alguien allá afuera buscándolo, sufriendo por él, respondió Esperanza con la mirada aún perdida en las luces lejanas. Porque Miguel merecía saber quién era en realidad, conocer su historia, no vivir con una mentira. Hizo una pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz temblaba apenas, porque, al final, el amor verdadero significa hacer lo correcto, aunque te parta el corazón. Javier no dijo nada al principio, solo la miró en silencio, como si acabara de ver algo que no había sabido reconocer antes. En aquella mujer sencilla, fuerte, rota y valiente había una integridad que desarmaba. Eres una mujer extraordinaria, Esperanza dijo finalmente, con una suavidad que ya no tenía nada de cortesía, vacía. Y no sabes cuánto me honra que Miguel te haya tenido a su lado todo este tiempo. Esperanza sonrió apenas, bajando la vista. No por humildad, sino por la emoción que Ramírez, dijo ella, con una sonrisa triste. Solo soy una mujer que encontró un tesoro en el camino y que ahora debe devolverlo a su legítimo dueño. Javier la miró con un nudo en la garganta. No había respuestas suficientes para agradecerle tanto. Al día siguiente, Miguel tuvo su primera sesión con la doctora Luisa Campos, una psicóloga infantil especializada en trauma y procesos de adaptación. El hotel había acondicionado una pequeña sala como consultorio provisional. Muebles suaves, colores cálidos, juguetes cuidadosamente seleccionados para generar confianza. Esperanza y Javier esperaban afuera, sentados en silencio, frente a la puerta cerrada.
El tiempo pasaba lento, como si cada minuto pesara más que el anterior. ¿Crees que estará bien?, preguntó Esperanza en voz baja, sin poder ocultar su inquietud. Retorcía con los dedos el borde de su rebozo, gesto que repetía cada vez que sentía que el mundo se le movía bajo los pies. La doctora Campos es la mejor, respondió Javier con tono firme pero gentil, tiene experiencia con niños que han pasado por cosas muy difíciles. Miguel está en buenas manos, y aunque él mismo no podía evitar el nudo en el estómago. Intentó mostrarse seguro, Javier habló con más confianza de la que realmente sentía. La doctora lo ayudará a procesar todo esto. Paso a paso, Esperanza sintió en silencio, aunque sus ojos seguían clavados en la puerta, como si pudiera proteger a Miguel desde allí finalmente. La sesión terminó y la doctora Luisa Campos los invitó a pasar al consultorio. Los recibió con una sonrisa serena, acostumbrada a caminar por el terreno delicado de las emociones infantiles. Miguel es un niño excepcionalmente resiliente, comentó, mientras. Tal como Esperanza la había imaginado, la mansión se alzaba imponente y majestuosa, con sus columnas de mármol brillando bajo el sol. Jardines meticulosamente recortados y una fuente central donde el agua danzaba al compás de luces de colores. Parecía sacada directamente de una de esas revistas de diseño que a veces hojeaba mientras esperaba turno en la peluquería del mercado. «Es como un castillo», exclamó Miguel, con los ojos tan abiertos como su asombro, justo cuando el auto atravesaba las enormes puertas de hierro forjado. «Es tu hogar ahora», dijo Javier, revolviendo con cariño el cabello de su hijo. Luego añadió, mirando a Esperanza, de ambos ella permanecía en silencio junto a la ventana, observando sin decir palabra. En la entrada, una fila de empleados los esperaba, el ama de llaves, la cocinera, el jardinero, el chofer y varios más cuyas funciones Esperanza apenas podía imaginar. Todos llevaban uniformes impecables y sonrisas cuidadosamente ensayadas, pero sus ojos la analizaban con una mezcla de curiosidad y juicio, intentando descifrar quién era aquella mujer desconocida que llegaba del brazo del señor de la casa. La habitación principal del ala este para el joven Miguel y la de invitados en el mismo pasillo para la señora Ramírez. Tal como ordenó, informó una empleada con voz medida. Esperanza sintió las miradas del personal posarse sobre ella, discretas, pero inquisitivas. Podía imaginar las preguntas flotando en el aire. ¿Quién era realmente esa mujer de apariencia sencilla que ahora compartiría techo con el señor de la casa? ¿Una pariente lejana? ¿La niñera? ¿O algo más? Casi podía escuchar los murmullos, que comenzarían apenas dieran la vuelta. Las primeras semanas en la mansión fueron un periodo de. Las mañanas la encontraban desorientada, sin saber en qué ocupar su tiempo. Cada intento de colaborar en la cocina o ayudar con la limpieza era recibido con una sonrisa educada y una negativa amable. El personal dejaba claro, sin decirlo directamente, que su ayuda no era bienvenida. «Señora Ramírez, no es necesario que haga eso», le decía Matilde con suavidad cada vez que la sorprendía tendiendo su cama o lavando su ropa interior en el baño. «Carmen se encarga de esas tareas». Una mañana, incapaz de contener lo que sentía, Esperanza se sinceró. «No sé cómo estar sin hacer nada», murmuró Esperanza, bajando la mirada. El ama de llaves la observó en silencio y en su expresión se asomó algo parecido a la compasión. «El señor Montalvo la trajo aquí por el niño, no para que trabaje», dijo con tono sereno. «Su tarea es estar con Miguel, ayudarlo a adaptarse». Y eso era justamente lo que Esperanza intentaba hacer, aunque cada vez se volvía más difícil. Miguel había comenzado a asistir a un colegio privado de élite, donde no tardó en integrarse entre los hijos de las familias más influyentes del país. Volvía a casa hablando de videojuegos, clubes escolares y cosas que Esperanza apenas Miguel hablaba, sin parar de cosas que Esperanza no conocía. Videojuegos con nombres extraños, viajes a lugares que jamás había visto, actividades que parecían sacadas de otro mundo. «Papá dice que en Navidad podríamos ir a esquiar a Aspen», anunció emocionado una tarde, entrando como un torbellino en la habitación donde Esperanza tejía en silencio, intentando llenar con lana y agujas el vacío de sus días. «¿Has esquiado alguna vez, abuelita?». Ella levantó la vista y sonrió con ternura, negando con la cabeza. «No, mi niño, nunca he visto la nieve». Miguel se quedó un instante en silencio, sorprendido. Luego, su rostro se iluminó con «¿De entonces será tu primera vez también?», preguntó Miguel con los ojos brillantes. «Le diré a papá que te compre un traje de esquí rosa, porque sé que te gusta ese color». Y sin esperar respuesta, salió corriendo del cuarto, dejando tras de sí una estela de entusiasmo y esperanza, envuelta en una mezcla de ternura y desasosiego. ¿Cómo podría ella, una mujer de campo que apenas había salido de su estado natal, embarcarse en un viaje internacional a un lujoso centro de esquí? ¿Qué lugar tenía entre aquella élite de modales refinados y conversación elegante, con su español sencillo y sus costumbres humildes? Mientras tanto,
Javier intentaba equilibrar su renovada vida familiar, por supuesto, Javier intentaba mantenerse firme entre dos mundos, las exigencias implacables de dirigir una corporación multinacional y su renovada vida familiar. El reciente escándalo por la detención de Ricardo había sacudido a Montalvo Enterprises, provocando una caída inicial en las acciones y sembrando dudas entre inversionistas y socios. Recuperar la confianza del mercado requería toda su atención, cada decisión cuidadosamente medida. Aún así, se esforzaba por estar presente para Miguel. Al menos 3 veces por semana, llegaba temprano del trabajo para jugar con él, ayudarle con las tareas escolares o simplemente escucharle hablar de su día. Los fines de semana los reservaba para organizar excursiones y actividades, intentando construir, poco a poco, una rutina. Era evidente para todos que Javier estaba decidido a recuperar el tiempo perdido con su hijo. Lo que nadie había anticipado era la insistencia con la que Miguel exigía que Esperanza formara parte de cada momento. No podemos ir al zoológico sin la abuelita, proclamaba con esa firmeza infantil que no deja espacio para la negociación. A ella le gustan mucho los animales. Y la abuelita nunca ha ido al cine 3D. Tenemos que llevarla, agregaba con entusiasmo, como si aquello fuera una misión de vida. Javier, quien al principio había imaginado aquellas salidas como una oportunidad para reconectar a solas con su hijo, se encontró inesperadamente compartiéndote. Cada vez se encontraba más a menudo en compañía de Esperanza y, para su sorpresa, no le molestaba en absoluto. Había algo reconfortante en su presencia, su sinceridad sin filtros, su asombro genuino ante las cosas más simples que él hacía tiempo daba por sentadas. La manera en que se detenía a admirar un atardecer o acariciar los pétalos de una flor en el jardín le resultaba refrescante. Una noche, después de haber acostado a Miguel, Javier la encontró sola en la terraza, contemplando en silencio el mar de luces que dibujaban la ciudad a lo lejos. Por supuesto, es su casa, respondió ella, aceptando la taza con una leve inclinación de cabeza. Nuestra casa, la corrigió él en voz baja. Quiero que te sientas en tu hogar, Esperanza. Ella le regaló una sonrisa triste, de esas que dicen más que las palabras. Es muy amable de tu parte, pero los dos sabemos que no pertenezco aquí. Miguel te necesita. Miguel se está adaptando. Maravillosamente, replicó ella, bajando la mirada. Pronto ni siquiera notará mi ausencia. Javier la observó con desconcierto. ¿Estás pensando en irte? Esperanza suspiró, sin apartar la vista de su taza humeante. No lo sé. A veces pienso que sería lo mejor para todos. Miguel tiene una nueva vida, tiene nuevos amigos. Está conociendo a su padre. Mi presencia solo complica las cosas, lo confunde, murmuró Esperanza. Eso no es cierto, replicó Javier con más vehemencia de la que había planeado. Miguel te adora, y yo valoro profundamente todo lo que haces por él. Por nosotros. Un silencio sereno se posó entre ellos, mientras contemplaban en silencio las luces titilantes de la ciudad que se extendía como un océano de estrellas artificiales. Finalmente, Javier volvió a hablar con una sinceridad que no buscaba impresionar, solo comprender. Sé que este cambio no ha sido fácil para ti, esta vida tan distinta. Si hay algo que pueda hacer para que te sientas más cómoda, solo dímelo. Por primera vez, Esperanza se permitió ver al hombre más allá del millonario, a un padre como ella, intentando hacer lo correcto por el bienestar de Miguel. De hecho, hay algo, dijo, tras un momento de silencio. Me gustaría tener un propósito, algo que hacer. No estoy acostumbrada a estar ociosa, Javier asintió con gesto reflexivo. ¿Has pensado en retomar tu negocio de flores? Tenemos espacio de sobra en el jardín. Podríamos construir un invernadero. Los ojos de Esperanza se iluminaron por primera vez en semanas. ¿Lo dice en serio? Completamente, respondió él, con una sonrisa que era tan sincera como la propuesta. De hecho, Montalvo Enterprises tiene una división de agricultura y floriculturas, añadió Javier. Podrías incluso asesorarlos con tu experiencia. La idea de volver a trabajar con flores, de sentir la tierra entre los dedos y llenar el aire con aromas vivos, hizo que una sonrisa genuina se dibujara en el rostro de Esperanza. Una sonrisa que no nacía de la cortesía, sino de verdadera ilusión. Me encantarían, dijo, con los ojos brillantes. Javier se sorprendió a sí mismo al quedarse mirándola. Aquella sonrisa transformaba su rostro, borrando por un instante las huellas de las preocupaciones acumuladas durante semanas. Entonces está decidido, afirmó él, con renovada determinación. Mañana mismo hablaré con el arquitecto. Mañana mismo hablaré con el arquitecto para diseñar tu invernadero, prometió Javier. A partir de ese momento, algo sutil pero profundo cambió entre ellos. Comenzó a florecer una amistad tenue, construida sobre el amor compartido por Miguel, y un respeto mutuo que crecía con cada día.
El invernadero, diseñado con todos los adelantos modernos pero fiel a la sencillez que Esperanza valoraba, se convirtió en su refugio. Muy pronto, el espacio se llenó de vida, flores exóticas, plantas medicinales y especies tradicionales mexicanas que ella cuidaba con manos sabias y corazón tranquilo. Miguel, fascinado, pasaba horas allí después de la escuela, aprendiendo de su abuelita los secretos de la tierra, los nombres de las flores y la magia que se esconde. Miguel aprendía encantado los nombres de las plantas, cómo cuidarlas, cómo saber si necesitaban más sol o cuando tenían sed. Escuchaba con atención, mientras Esperanza le hablaba con paciencia y ternura, como solo alguien que ama lo que hace puede hacerlo. A veces, Javier los observaba desde la distancia, apoyado en el umbral del invernadero, sin interrumpir. Se maravillaba con la dedicación de Esperanza, con el brillo en los ojos de su hijo. En esos momentos sentía una paz inesperada, como si, por fin, las piezas sueltas de su vida estuvieran encontrando su lugar poco a poco. También el personal de la casa empezó a mirar a Esperanza con otros ojos. Admiraban su entrega al invernadero, su trato respetuoso hacia todos y sobre todo, por el evidente amor que sentía por Miguel. Con el tiempo, Esperanza fue ganándose el respeto y el afecto de quienes al principio la habían recibido con escepticismo. Incluso Matilde, la estricta ama de llaves que había sido la más reservada al principio, empezó a buscar su compañía en las tardes. Juntas compartían tazas de café en la cocina o bajo la sombra del invernadero, intercambiando historias de sus vidas con una complicidad inesperada. Nunca pensé que diría esto, confesó Matilde una tarde, con una sonrisa sincera, pero esta casa se siente más como un hogar desde que usted llegó, señora Esperanza. Mientras tanto, en la prisión federal donde aguardaba juicio, Ricardo Montalvo no perdía el tiempo. Las comodidades que su fortuna aún le garantizaba, incluso tras las rejas, le permitían mantenerse bien informado gracias a guardias corruptos y antiguos aliados que todavía le debían favores. Necesito que averigües todo sobre esa mujer, ordenó con voz baja pero firme a uno de sus visitantes, un exagente de seguridad de la empresa, cada detalle de su vida, cada secreto, cada debilidad. El hombre, incómodo, dudó un instante antes de preguntar qué planea hacer, señor Montalvo. Ricardo sonrió lento, con una sombra oscura cruzando su mirada. Lo que mejor sé hacer, recuperar lo que es mío, y destruir a quien se interponga. Mi hermano me arrebató la libertad y mi futuro, dijo Ricardo fríamente. Yo le quitaré lo que más ama. Mientras esas amenazas se tejían en las sombras, la vida en la mansión Montalvo continuaba su curso con aparente normalidad con el paso de los meses. Miguel se adaptaba cada vez mejor a su nueva realidad, integrando con naturalidad lo mejor de sus dos mundos, la sencillez, los valores y el sentido de humanidad que Esperanza le había inculcado, con las oportunidades, recursos y educación privilegiada que Javier podía ofrecerle. En el colegio, sus maestros comenzaban a notar algo más allá de su inteligencia. Destacaban su empatía, una cualidad rara a su edad y aún más excepcional en el entorno social al que ahora pertenecía. Niños de su entorno socioeconómico, Miguel tiene un don especial para conectar con los demás, comentó su maestra principal durante una reunión escolar. Es como si hubiera vivido en dos mundos distintos si hubiera sabido tomar lo mejor de cada uno. Javier y Esperanza intercambiaron una mirada cargada de orgullo compartido. Sin darse cuenta, se habían convertido en un verdadero equipo. Dos pilares distintos pero firmes que sostenían el crecimiento de Miguel desde ángulos complementarios. Uno desde la estabilidad material y el futuro, el otro desde el amor sencillo y los valores que no se enseñan en libros. Una noche, durante la cena, Miguel hizo una pregunta que tomó a los adultos completamente por sorpresa. ¿Por qué la abuelita Esperanza no es mi mamá de verdad? Esperanza casi se atragantó con él. Agua, mientras Javier dejaba los cubiertos a un lado, buscando con rapidez las palabras adecuadas. Miguel, ¿recuerdas que hablamos sobre tu mamá? Comenzó con suavidad. Ella falleció cuando tú naciste. Sí, ya lo sé, respondió el niño, un poco impaciente, pero la abuelita ha sido como mi mamá desde hace mucho tiempo. Y ahora vivimos todos juntos, como una familia.
Hizo una pausa antes de añadir, en la escuela, Sebastián dice que cuando alguien cuida de ti todos los días, juega contigo, te escucha y te quiere, entonces también puede ser tu mamá. Con gusto, su papá. Se quedó solo con él, continuó Miguel, hablando de su compañero de clase, y después encontró una nueva mamá para él. Javier y Esperanza intercambiaron miradas incómodas, atrapados por la honestidad desarmante del niño, no es lo mismo. Miguel respondió a Esperanza con suavidad, yo soy solo la persona que te cuidó cuando estabas lejos de tu papá. Miguel frunció el ceño. Pero no me quieres. Esperanza lo miró con ternura, conmovida por la lógica directa de los niños. Por supuesto que te quiero, mi cielo. Más que a nada en este mundo, el niño asintió, satisfecho, pero entonces giró su mirada hacia su padre. ¿Y tú, papá? ¿No quieres a la abuelita? Esta vez fue Javier quien casi se atragantó con su bebida. Se aclaró la garganta y, sin saber bien qué decir, miró a Esperanza. Sus ojos, brillantes por la emoción, buscaban. Javier mantenía la mirada fija en su plato. Las mejillas ligeramente sonrojadas. Tengo un profundo aprecio y respeto por Esperanza, respondió con cautela. Nos ha dado un regalo invaluable al cuidar de ti todos estos años. Miguel pareció meditar la respuesta, aunque su expresión dejaba claro que no lo convencía del todo. Yo creo que deberían casarse, declaró con absoluta seriedad, como si estuviera comentando el menú, así seríamos una familia completa. Volvió tranquilamente a su cena. Satisfecho con su propuesta, el silencio que se instaló en la mesa fue tan espeso que parecía tener peso propio. Nadie se atrevía a romperlo. Esperanza murmuró una excusa sobre revisar las orquídeas del invernadero y salió del comedor con prisa, evitando cruzar otra mirada. Javier se quedó solo con Miguel, que lo observaba con ojos grandes y expectantes. Las cosas no son tan simples, hijo, dijo Javier tras un largo suspiro. Los adultos somos más complicados. ¿Por qué? Insistió Miguel con la lógica cristalina de la infancia. Tú estás solo. Ella está sola. Yo los quiero a los dos. ¿Qué tiene de complicado? Javier no pudo evitar sonreír. La visión del mundo de su hijo era desarmante por su sencillez. Hay muchas cosas que considerar. Somos muy diferentes. La maestra dice que las diferencias nos hacen más fuertes cuando nos queremos, lo interrumpió Miguel con convicción. Nos complementamos, dijo Miguel con orgullo. Repitiendo una lección reciente de la escuela, Javier sonrió, impresionado por la claridad con la que su hijo veía las cosas. Tu maestra es muy sabia, concedió, admirando la elocuencia inesperada del niño. Pero eso es algo que Esperanza y yo tendríamos que decidir juntos. Y hay muchas cosas que considerar. Miguel asintió con cierta resignación, aceptando la respuesta, al menos por ahora. La conversación pronto derivó hacia temas más ligeros. La excursión del colegio, un nuevo videojuego, lo que quería desayunar el domingo, pero la semilla ya estaba plantada horas más tarde, cuando la casa dormía en silencio. Javier se encontró solo en su estudio, mirando por la ventana sin realmente ver, y allí, en la quietud de la noche, volvió a escuchar la voz de Miguel, clara como el cristal. Yo los quiero a los dos. ¿Realmente era una idea tan descabellada? Esperanza era, sin duda, la mujer más genuina y compasiva que Javier había conocido. Con el paso de los meses, había aprendido a admirar su fortaleza silenciosa, su dignidad intacta a pesar de los cambios y esa capacidad asombrosa de adaptarse sin perder jamás su esencia. Y, aunque no quería admitirlo del todo, había momentos fugaces, casi imperceptibles, en los que la sorprendía mirándolo de una forma distinta, una ternura contenida, un brillo en los ojos que se desvanecía en cuanto él volteaba a verla. Sacudió la cabeza, intentando alejar los pensamientos. Tal vez estaba malinterpretando todo. Después de todo, Esperanza estaba allí por Miguel, no por él. Esperanza lo esperaba en el invernadero, arreglando con cuidado una hilera de lirios. La luz del atardecer se filtraba suavemente por el techo de cristal, envolviéndola en un resplandor dorado que resaltaba la serenidad de su rostro y la elegancia discreta de sus movimientos. Lamento lo de antes, dijo Javier al acercarse, con voz baja. Ya sabes cómo son los niños. Esperanza sonrió apenas, sin dejar de acomodar los tallos. No hay nada que lamentar.
Es normal que Miguel quiera una familia como las que ve a su alrededor. Todos los niños sueñan con eso. Javier se detuvo a su lado, observándola. Pero tú y yo somos su familia. Esperanza, quizá no en el sentido tradicional, pero eso no la hace menos real. Al fin y al cabo, añadió Javier, casi en un susurro. Esperanza lo miró entonces, y en sus ojos él percibió algo que no había notado antes, una mezcla de vulnerabilidad y esa fuerza serena que siempre le había definido. Sí. Lo somos, respondió ella con dulzura. Y mientras Miguel nos necesite a los dos, estaré aquí. Javier guardó silencio por un momento, antes de dejar escapar una pregunta que ni siquiera sabía que estaba dentro de él, y después, Esperanza bajó la mirada, acariciando con los dedos un pétalo. Después supongo que volveré a mi vida. Tal vez retome lo que dejé atrás, o como. Y muy pronto, esa frágil felicidad que con tanto cuidado habían construido comenzaría a tambalearse. Puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto, la noticia llegó un martes por la mañana, cuando el sol apenas calentaba los cristales del invernadero, y Esperanza, con las manos cubiertas de tierra húmeda, le enseñaba a Miguel a trasplantar unos esquejes de bugambilias. El aire olía a savia fresca y a flores recién abiertas. Y el niño reía, mientras removía la tierra con dedos pequeños y entusiastas. Entonces, una silueta apareció en el umbral. Era Matilde. Su rostro, habitualmente firme y sereno, estaba pálido como la cera. Sujetaba el borde de la puerta como si le faltara fuerza. Señora Esperanza, dijo, y su voz sonó tensa. Casi ajena a ella misma, el señor Montalvo la solicita en su despacho. De inmediato, Esperanza se irguía lentamente. Algo en ese tono, una vibración contenida, una urgencia velada, le recorrió la espalda como un escalofrío. Rara vez Javier la llamaba con tanta urgencia. Aquello no era habitual, y eso, precisamente, fue lo que encendió la alarma en su pecho. ¿Ha pasado algo?, preguntó Esperanza, clavando los ojos en Matilde, la ama de llaves, bajo la mirada incómoda, como si no quisiera ser la portadora de malas noticias. No me corresponde a mí decirlo, respondió con un hilo de voz. Solo sé que el señor parecía alterado. Ese alterado bastó para que el corazón de Esperanza se acelerara. Se limpió con prisa la tierra de las manos en un trapo y se volvió hacia Miguel, que seguía entretenido con la bugambilia. Sigue practicando lo que te enseñé, mi cielo, le dijo. Esforzándose por sonar tranquila, regresaré en un momento. Miguel asintió, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Y volvió a hundir los dedos en la tierra con la inocencia de quien aún vive a salvo del miedo. Esperanza salió del invernadero con paso firme, aunque sentía el suelo tambalearse bajo sus pies. El despacho de Javier la recibió con su habitual solemnidad, una habitación amplia, revestida con estanterías de madera oscura que ascendían hasta el techo, atiborradas de libros antiguos. Libros que, pensaba Esperanza cada vez que cruzaba esa puerta, probablemente nadie había abierto en años. Pero esa mañana, hasta el silencio del lugar parecía distinto, más denso, más cargado. Javier estaba de pie, detrás de su imponente escritorio de caoba, la espalda recta, los hombros rígidos, las manos entrelazadas a la espalda, mientras observaba el jardín a través de la ventana. La luz de la mañana recortaba su silueta con un brillo tenue, pero su postura hablaba más que cualquier palabra. Algo no estaba bien. Frente a él, sentado en uno de los sillones de cuero oscuro, Martín Salgado hojeaba una carpeta abierta sobre sus piernas. Su rostro, habitualmente impasible, tenía hoy una gravedad distinta, como si cargara con un peso incómodo. Cuando Esperanza cruzó el umbral, ambos hombres alzaron la vista. La miraron en silencio, con una mezcla de reserva y tensión, que le revolvió el estómago. No supo leer esas miradas. ¿Me mandaste llamar?, preguntó con voz baja, sintiendo como el pulso se le aceleraba, sin entender aún por qué. Javier asintió lentamente, sin cambiar su expresión. Por favor, siéntate, Esperanza le indicó, señalando la silla frente al escritorio, con un tono más suave que su rostro. Hay algo importante que debemos discutir, dijo Javier con seriedad, la voz firme pero contenida. Esperanza se sentó, percibiendo al instante como Martín cerraba con cuidado la carpeta y se ponía de pie, con intención de retirarse. Los dejaré solos, murmuró el jefe de seguridad, ya dando un paso hacia la puerta. No lo detuvo Javier con un leve gesto de la mano. Quédate. Podrías necesitar explicar algunos detalles técnicos. El silencio se hizo denso, mientras los tres tomaban asiento, cada uno con sus propios pensamientos enredados. Javier se inclinó hacia el escritorio, entrelazó los dedos y respiró hondo, como quien se prepara para abrir una herida. Hemos descubierto algo inquietante, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado. Al parecer, Ricardo ha estado investigando tu pasado, Esperanza. No sabemos con exactitud qué está buscando, pero lo está haciendo de forma muy minuciosa. La sangre se le heló a Esperanza.
Mantuvo el rostro sereno, pero por dentro sentía que todo el aire del despacho se había evaporado. Ha movido contactos. Ha pagado información, añadió Javier con gravedad y por la manera en que se mueve. No es simple curiosidad, Martín asintió con el rostro tenso como confirmando lo dicho, ha enviado a gente a Puebla, intervino el jefe de seguridad. Con voz controlada, a tu barrio, a tu antigua parroquia. Incluso preguntó por un tal Padre Julián, el nombre fue como un golpe en el pecho. Esperanza no dijo nada, pero sus ojos se clavaron en el escritorio, inmóviles. Mientras sus manos se cerraban lentamente sobre sus rodillas. Había secretos que creía enterrados para siempre, pero Ricardo Montalvo, incluso desde las sombras, sabía exactamente dónde escarbar. Por supuesto, aquí tienes una reescritura más intensa y cuidadosamente narrada, que aumenta el suspenso. Refuerza la emoción del momento y mantiene el tono elegante, algo que pudiera usar en nuestra contra, completó Javier con gravedad. Esperanza sintió un nudo formarse en la garganta. La boca se le secó al instante. Pero mantuvo la voz firme cuando habló. No hay nada en mi pasado que pueda perjudicarlos, afirmó con convicción. He llevado una vida simple, sin secretos. Lo sabemos, le intervino Martín, con un tono que buscaba ser tranquilizador. No dudamos de ti. Pero al intentar anticiparnos a los movimientos de Ricardo, nosotros mismos descubrimos cierta información que podría ser relevante. Para todos, un silencio espeso cayó sobre la sala. Esperanza frunció el ceño, confundida, el corazón golpeándole el pecho con más fuerza. ¿Qué tipo de información?, preguntó, la voz apenas un susurro. Cada vez más inquieta, Javier y Martín intercambiaron una mirada breve pero cargada de significado. Finalmente, Javier asintió con lentitud, como dando una orden silenciosa. Martín abrió de nuevo la carpeta sobre sus rodillas, la mirada fija en ella. Esperanza comenzó con cautela, hojeando entre los documentos. Es sobre tu hijo. Martín abrió nuevamente la carpeta, con movimientos medidos, casi ceremoniosos. Cuando investigamos más a fondo el caso del secuestro de Miguel, explicó con tono pausado, encontramos algunos detalles que no terminaban de encajar. En su declaración original, antes de morir, Sofía Vega mencionó que había escondido al bebé en un camión que se dirigía al sur. Hizo una pausa, hojeando unos papeles. Seguimos esa pista y pudimos confirmar que ese camión pasó por Santa Rosa, Oaxaca. Esperanza lo miró en silencio, sin comprender del todo. El nombre del pueblo le retumbó en el pecho. El mismo día, continuó Martín, en que usted encontró a Miguel, eso ya lo sabíamos, interrumpió Esperanza. Con cierta impaciencia, ya se había dicho en su momento, sí, asintió Martín, pero lo que no sabíamos. Es lo que descubrimos después, pero lo que no sabíamos, continuó Martín, con tono contenido. Es que el conductor de ese camión declaró posteriormente haber encontrado a un bebé en su vehículo. Dijo que, asustado por las posibles implicaciones legales, decidió dejarlo junto al camino. En plena madrugada, Esperanza se irguió en su asiento, confundida pero firme. Eso también coincide con mi historia, respondió, intentando comprender. Encontré a Miguel abandonado junto al camino, tal como acaban de decir. Martín asintió lentamente, pero su mirada evitaba la de ella. Fue Javier quien intervino entonces, con voz más tensa. El problema, Esperanza, es que según los registros de tránsito, ese camión pasó por Santa Rosa 3 días después del secuestro de Esperanza. Parpadeó, como si no hubiese entendido bien. Javier se inclinó un poco hacia ella, con los ojos fijos en los suyos. Pero tú aseguraste haber encontrado a Miguel esa misma noche. Era lo que no sabíamos, continuó Martín con voz grave, es que el conductor de ese camión declaró tiempo después haber encontrado a un bebé dentro de su vehículo. Dijo que, al darse cuenta, se asustó y lo dejó junto al camino, temiendo meterse en problemas legales. Esperanza asintió lentamente. Aún confundida, eso también coincide con lo que yo viví, dijo con incertidumbre. Encontré a Miguel solo, abandonado junto al camino. Tal como lo describen. Martín bajó la mirada hacia la carpeta, sin responder. Fue Javier quien tomó la palabra, con un tono más firme, casi contenido. El problema, Esperanza dijo despacio, es que según nuestros registros, ese camión pasó por Santa Rosa 3 días después del secuestro. Esperanza frunció el ceño, desconcertada. Pero tú afirmaste, continuó Javier, mirándola con intensidad, que encontraste a Miguel esa misma noche, justo después de escuchar el alboroto en el pueblo. Miguel, el mismo día del secuestro, repitió Javier con firmeza. Esperanza frunció el ceño, esforzándose por recordar con claridad. No, eso no puede ser correcto, murmuró, sacudiendo ligeramente la cabeza. Yo lo encontré, esperen. Déjenme pensar. Cerró los ojos, buscando en su memoria fragmentos borrosos de aquel día marcado por el caos. Fue en miércoles, dijo al fin, con voz más segura. Lo recuerdo porque fui al mercado grande del pueblo, el que solo se pone los miércoles. Había mucha gente. Y después, en el camino de regreso, lo encontré. Martín revisó rápidamente sus notas y levantó la vista con el ceño fruncido.
El secuestro ocurrió un domingo, señaló con voz neutra. Pero firme de esperanza se llevó una mano a la boca, como si de pronto todo empezara a tambalearse bajo sus pies. Es cierto, puede que hayan pasado unos días, admitió con un hilo de voz, con la confusión del momento, el bebé. El miedo, tal vez mezclé las fechas en mi memoria. Terminó Esperanza en voz baja, aún con la mano sobre la boca. Javier y Martín intercambiaron otra mirada, esta vez más cargada de significa.